Estimados alumnos, reciban ustedes un fraternal y afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología en este ciclo virtual 2019-2. En esta oportunidad vamos a abordar la teoría número 8, que va a tratar sobre el tema de atención y memoria. ¿Qué vamos a abordar en este tema? Vamos a abordar los siguientes contenidos, lo que es el concepto de atención, las clases de atención, los tipos de atención que existen, la memoria, tipos de memoria. Hay que diferenciar muy bien entre una memoria sensorial, una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. Y dentro de ellas también hay subdivisiones, tipos de memoria de largo plazo. Y finalmente vamos a abordar los temas sobre alteraciones que se presentan en la memoria, porque nuestra memoria también falla, no es perfecta. Bien, entonces continuando, vamos a desarrollar en esta oportunidad ya nuestra práctica de la semana número 8 sobre memoria. Empezamos con la pregunta número 1. Pregunta número 1. Cuando viajamos a gran velocidad, ¿puede ocurrir que no podamos recordar el nombre de los objetos observados y registrados, puesto que uno le sucede a otro y estos pasan fugazmente? Al querer procesar la nueva información, esta es interrumpida por el otro estímulo que entra en escena. La cita hace referencia al tipo de memoria denominada. Evidentemente que si cuando tenemos estímulos que pasan por nuestra vista y no podemos reconocerlos, pese a que han pasado ya por nuestra vista anteriormente y no lo podemos reconocer, evidentemente esto nos lleva a pensar que esa información no ha llegado a la memoria de corto plazo, menos a la memoria de largo plazo. Entonces, esos estímulos se han quedado atrás. ¿En qué tipo de memoria? Acuérdense ustedes, estimados alumnos, que el primer bolsón de la memoria donde ingresa la información es la memoria sensorial. Después pasa a la memoria de corto plazo y finalmente esa información se guarda en la memoria de largo plazo. Por lo tanto, si no hemos logrado reconocer, identificar a esos estímulos, no ha pasado a la memoria de corto plazo. Por lo tanto, esa información es bastante probable que solamente se haya quedado en la memoria sensorial. ¿Por qué? Porque la memoria sensorial solamente registra información física del estímulo. Es decir, si yo veo un círculo al frente, ¿qué cosa estoy viendo? Puntos, líneas, eso es lo único que veo, pero yo no veo al círculo como tal. Entonces acá estamos ante un caso de memoria sensorial. Pregunta número 2. Los obreros empezaron a demoler las paredes de una construcción que colindaba con el colegio, lo cual generaba gran contaminación sonora que perjudicaba el dictado de clases. Sin embargo, a pesar del ruido existente, Carlos entendió lo explicado por el profesor y dio un buen examen. Este caso puede ser explicado por el tipo de atención llamada. Cuando tenemos varios estímulos, 2 o más estímulos al frente, descartamos al resto y nos enfocamos en uno solo, evidentemente que estamos ante un caso de atención selectiva. La atención es también una energía, la atención es una disciplina mental que tenemos que ir fomentando, desarrollando, especialmente cuando aquellas personas que nos dedicamos al estudio, a la lectura o a un trabajo intelectual. Bien, pregunta número 3, dice así: el profesor de psicología explicaba en el salón de clases el concepto de inconsciente. Arturo recordó que esa clase la había tenido cuando estaba en el colegio. Por ello, mentalmente comparaba lo que tenía guardado con lo que el profesor desarrollaba, para al final tener una mejor definición del término inconsciente. Lograr recordar, comparar y procesar la nueva información es posible debido a la memoria. ¿Qué tipo de memoria se está presentando en este ejemplo? Es
esa memoria que nos permite, ¿cuál es esa memoria que nos permite manejar información de manera simultánea? Cuando yo digo, ¿cuánto es 35 por 25? Y puedo multiplicar mentalmente esos números y no me pierdo. ¿Qué tipo de memoria es la que me permite hacer todas esas operaciones intelectuales? Evidentemente estamos hablando de la memoria de corto plazo, o también conocida como memoria de trabajo o memoria operativa. ¿Dónde está ese término? En la alternativa D, memoria de trabajo. La memoria de trabajo está bien relacionada con la inteligencia. Las personas muy inteligentes son aquellas que tienen una muy buena memoria de trabajo. Son los que pueden hacer buena comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Es decir, les permite relacionar esa información con varias unidades de información. Bien, entonces en los ejercicios complementarios tenemos los siguientes. Pregunta número 1, dice así: en los exámenes de admisión en nuestro país, por su duración, demandan un gran desgaste mental. Los postulantes tienen que demostrar la capacidad de responder las 100 preguntas en solo 3 horas, estar concentrados al máximo y evitar distraerse. Quien tiene la capacidad de lograr mantener una adecuada concentración obtendrá los mejores resultados. La cita hace referencia al tipo de atención denominada cuando en esta pregunta nos están explicando de la importancia que tiene la concentración. Evidentemente estamos ante un tipo de atención que se conoce con el nombre de atención sostenida. Es decir, cuando mantengo el foco, mi foco de atención en tiempos prolongados, sin distraerme. Atención sostenida. Muy bien. Pregunta número 2. Ya han pasado 20 años, sin embargo, lo recuerdo como si fuera ayer. Mi viaje de promoción al Cusco y los recuerdos de la majestuosidad del santuario de Machu Picchu fue la experiencia más inolvidable de mis años de adolescencia. El tipo de memoria que guarda esta información se denomina, recuerden ustedes, que dentro de la memoria de largo plazo, la memoria de largo plazo es aquella que me permite almacenar información que ha ocurrido hace unas horas atrás, hace semanas atrás, hace años atrás. Ahí está, esa es la memoria de largo plazo. Es decir, si yo puedo recordar, por ejemplo, son el mediodía y puedo recordar qué tomé de desayuno el día de hoy, entonces estamos hablando de memoria ya de largo plazo. Y dentro de la memoria de largo plazo, ahí tenemos dos grupos, las memorias explicativas y las memorias implícitas. Las memorias entonces declarativas, ¿no? O no declarativas. En la memoria declarativa tenemos dos tipos, la memoria semántica y la memoria episódica. En este ejemplo estamos teniendo un caso que ilustra muy bien lo que es la memoria de largo plazo declarativa episódica. ¿Cuál es la característica de la memoria episódica? Es aquella que nos permite almacenar información que tiene que ver con eventos que nos han ocurrido a nosotros como personas. Por eso que también a esta memoria también se le conoce con el nombre de memoria autobiográfica, ¿no? Entonces acá el sujeto está recordando un paseo que tuvo hace 20 años, Machu Picchu, ¿no? Y recuerda ahí los eventos que realizó, ¿no? La caminata, cómo recorrió este santuario, ¿no? Entonces estamos hablando de memoria episódica. Otro dato importante para reconocer la memoria episódica es que la memoria episódica nos da información de un evento y para poder sacarlo de nuestro almacén es importante tener una ubicación. Por eso que la memoria episódica es temporoespacial. ¿Cuándo ocurrió? Hace 20 años. ¿Dónde? No donde estoy viviendo yo ahora, sino en el Cusco. ¿Y en el Cusco exactamente en dónde? En Machu Picchu. Por eso la memoria episódica es temporoespacial, ¿no? Esa es su característica. Bien,
Pregunta número 3. Una de las cosas que más le llama la atención a los extranjeros cuando llegan al Perú son sus danzas, en especial el Huaylas moderno. Se admiran de la coordinación y precisión de los movimientos y señalan, bailar para estos peruanos es tan fácil como respirar. Las destrezas mostradas en estas danzas permiten ilustrar el concepto de memoria, ya acá el término clave, estamos hablando de destrezas, ¿no?, que se presentan en las danzas, ¿no?, esos movimientos. Por lo tanto, esas destrezas están alojadas en la memoria procedimental, la C. Pregunta 4, dice así: cuando le preguntaron a Pedro el porqué de su bajo puntaje en el examen final, menciona, me olvidé casi todo lo estudiado, supongo que porque casi no anotaba lo desarrollado por el profesor, tampoco repasaba las clases y me dedicaba a hacer otras cosas. En este caso, la causa del olvido se dio por, evidentemente tenemos que cuando el alumno escucha la clase o también de repente estudia en casa y con esa información se va a dar el examen, evidentemente que puede haber el riesgo de olvido. ¿Y por qué se da el olvido en estos casos? Se da el olvido porque el estudiante no repasa. El repaso es fundamental para que se guarde la información. Y a la falta de repaso se le conoce con el nombre de decaimiento de la huella, ¿no? Decaimiento de la huella. Siempre una clase es importante hasta el momento que uno va a dar la evaluación, por lo menos 2 repasos, ¿no?, para que quede bien consolidada la información. Pregunta número 5 dice, debido a los accidentes de tránsito en nuestro país, va en aumento el número de personas con traumatismo encefalocraneal. El proceso mental más afectado en este incidente es la memoria. Roberto fue una de las víctimas. Producto de ello, ha olvidado todos los antecedentes de su vida familiar. Los antecedentes, ahí está la clave, de su vida familiar. Por tanto, la amnesia que padece se denomina cuando las personas no pueden recordar hechos anteriores al hecho traumático, es decir, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, si el accidente fue en la etapa adulta. Entonces estamos hablando de una amnesia retrógrada. En muchos de estos casos que tienen este tipo de amnesia, poco a poco después comienzan ya a recuperar la información paulatinamente, si es que no ha habido un compromiso de lesión cerebral, lógicamente, y solamente es un hecho emocional, traumático también. Bien, pregunta número 6 dice, el nuevo auxiliar contratado por el colegio ingresa en el aula y llama la atención a los alumnos que aún no se habían sentado, especialmente increpando a uno de ellos. Gloria se quedó sorprendida y extrañada de lo que ocurría y se dijo a sí misma, esta experiencia ya lo he vivenciado. El tipo de trastorno que se presenta en este caso se denomina, evidentemente Gloria está experimentando una alteración de la memoria que se conoce con el nombre de paramnesia. Y dentro de la paramnesia típicamente este es un caso de déjà vu, la C. Y esto ocurre cuando vamos a un lugar por primera vez y tenemos la sensación que ya hemos estado en ese lugar. O cuando nos presentan a una persona por primera vez, es la primera vez que lo estamos viendo. Sin embargo, uno tiene la sensación que ya conoce a esa persona. A eso llamamos déjà vu. Pregunta número 7, dice así. Miguel, cuando maneja su auto, puede cantar a la vez. Esto es posible por el tipo de atención llamada cuando podemos hacer 2 o más actividades de manera simultánea, paralela. Evidentemente que estamos ante un caso de atención dividida. Además, al realizar los cambios de velocidad, lo hace de forma automatizada.
porque tiene guardada la información en la memoria denominada. Cuando yo puedo reproducir movimientos, por ejemplo, paso cerca de la puerta de una iglesia, soy católico, me persino, ¿no? Hago la señal de la cruz en mi cuerpo. Esos son movimientos automatizados y eso es posible por mi memoria, efectivamente, procedimental. La memoria procedimental, que es una memoria implícita, almacena programas motores, habilidades motrices. Hacerme el nudo de una corbata, mi memoria procedimental. Manejar bicicleta, nadar, memoria procedimental. Se ha señalado que la memoria procedimental es el último bolsón que pierden las personas con Alzheimer. O sea, las personas que están entrando al proceso irreversible de la enfermedad del Alzheimer comienzan a perder el nombre de sus hijos. Después ya no saben cómo llegar a su casa, ¿no? Esa es la memoria episódica, se pierden. Y finalmente, en los estadios más avanzados del Alzheimer, ya la persona no sabe cómo comer. El familiar tiene que darle la comida en la boca, porque han perdido la memoria procedimental, ¿no? Ya la persona comienza a quedar en estado vegetativo. Entonces ahí estamos ante la alternativa D, ¿no? Atención dividida, memoria procedimental. D. Bien, estimados alumnos, hemos concluido entonces con nuestra semana número 8 y los invito a que estudien y diferencien muy bien los tipos de memoria, ¿no? Memoria sensorial, memoria de corto plazo, los tipos de memoria de largo plazo, las memorias declarativas, las memorias no declarativas, episódica, memoria semántica, memoria procedimental y emocional. Esos son temas claves que pueden venirles, ¿no?, en el segundo examen. Muy bien, entonces me despido, nos vemos hasta la próxima semana. Adiós.